Como se ha dicho, nadie conocía la madriguera de Kush con exactitud. La tenía, pero ¿dónde? Muchos eran los habitantes de la selva que hubieran querido saberlo. Todos reconocían que Kush era muy astuta e inteligente, superior en esto a la gran mayoría de sus conciudadanos. Kush era muy pequeña, uno de los más pequeños habitantes del mundo verde, y sin embargo, se las arreglaba para subsistir entre tantas acechanzas. Pero no hay duda de que Kush era muy mala. Por ejemplo, lo que hacía con Kej el venado no tenía nombre. Kej el venado odiaba a Kush con todas las fuerzas de sus pezuñas y sus cachos. ¿Qué diera él por tener a Kush bajo esto, aunque solo fuera por 1 o 2 momentos? Y he aquí que Kush, sabiéndolo, se metía abajo de los cascos de Kej el venado. ¿Cómo y cuándo lo hacía? ¿Por qué odiaba Kej a Kush la comadreja? Kush estaba solo, como de costumbre, bebiendo a pequeños sorbos de un suampo de aguas turbias. Su cuerpo flexible hallábase echado hacia adelante, mostrando las sinuosidades de sus músculos. Pero mientras Kush bebía, sus ojillos giraban por todos los ángulos, pues siempre estaba alerta, aun mientras satisfacía sus más elementales necesidades. No es de extrañar, pues, que de pronto alzara la cabeza y se quedara inmóvil, viendo hacia el frente de la selva, mientras el agua caía a gotas por sus bigotes blanquecinos. Dio media vuelta y se escondió en la profundidad de un matorral. A los pocos momentos apareció Ishokej, la hembra de Kej, el venado. Venía con gran gracia. Movía uno de sus remos y levantaba la linda cabeza. El hocico negro temblaba cuando se dilataban sus narices para explorar el ambiente. Ishokej estaba inquieta, y así lo demostraba la constante tensión de sus orejas. Y no era para menos. Pocos son los habitantes de la selva que tienen tanto y tan variado enemigo como Kej, el venado y toda su familia. Y eso que son los más bellos, los más inofensivos y los más inermes de cuantos ambulan, cuantos existen. ¿Por qué tiene tanto enemigo? ¿Por qué son cazados, perseguidos, codiciados? Tal vez porque su carne es exquisita. Pero Alon y Cajalón, Sacol y Vitol, los constructores, los formadores, dispusieron que tuviera unas patas muy fuertes y muy rápidas. Si Kej siente a un enemigo a tiempo, Kej se salva porque corre como ningún otro. Fuera de las razones naturales, Ishokej venía muy inquieta, pues se encaminaba a beber en el suampo llamado Balamya, que quiere decir bebedero de tigres. No era remoto que allí estuviera al acecho su más incansable y constante enemigo, el gran tigre pintado. Y ella, Ishokej, debía cuidarse hoy más que nunca, pues en cierto pajonal había un echadero donde los esperaban 2 lindos hijitos que habían nacido la última noche. Debía cuidarse, pues más que nunca, ya que destino, el sabio y eterno, habíale dado hermosísimas ubres repletas de leche. Por fin salió la hembra al claro donde estaba el pequeño suampo llamado Balamya. 2 veces y más exploró alrededor con sus bellos ojos. Kush se aprestó al ataque en el momento en que Ishokej bajó la cabeza para beber. Pero he aquí que al acercar su hocico al agua, llegó al olfato de Ishokej el olor de Kush, el enemigo más temible de la hembra de Kej que habían sido madres. Sin esperar futuro aviso, dio un enorme salto y se internó en la selva a gran velocidad. Kush saltó también, pero ya era tarde.
Cuando un venado huye asustado, no hay habitante de la selva que lo alcance. Pero, no obstante, Kush, la comadreja, siguió corriendo a grandes saltos, salvando los troncos caídos y los chiribiscales como una sombra. Y Shokej, muy adelante, quedóse olfateando largo rato. De pronto, le llegó el temido olor de su enemigo. Entonces cambió el rumbo, pues se dirigía en línea recta a su echadero. Con la sola idea de alejar a Kush de sus crías, comenzó a correr alocadamente por entre las guamileras, a través de los caulotales. Mucho rato después, sentíase Ishokej desfallecida. Las patas esbeltas le temblaban como ramas de ciprés, como ramas de cedro agitadas por el viento, y su cuerpo estaba empapado de sudor. Su piel veíase de un color oscuro a causa de la mojada que estaba. Aga, la noche, íbase ya lanzando sobre ella con todos sus horrores. ¿Qué haría tan lejos del lugar donde usualmente merodeaba, donde usualmente ambulaba de día y de noche, sin tener a qué para protegerla? Horrible fue, en verdad, la noche que Ishokej seguía avanzando, aunque ya lentamente, y olfateando antes de aventurarse entre los cerrazones. En una ocasión sintió muy cercano el espantoso olor de Balam, el tigre, y en otra casi se estrella con las gruesas fauces de Koj el león. Pero todo era preferible a Kush. Y Kush seguía. Seguía tras ella, muy retrasado, pero seguía su huella, su paso, con infalible precisión. Aquellos pequeños músculos estaban hechos con fibra de distancias, con masa de caminatas. Luego, por fin, el día Ishokej no pudo más. Entre un apretado caulotal encontró un lugar que a ella le pareció seguro. ¿Qué estaría haciendo sus hijitos sin ella? Con angustia se imaginaba desfallecientes de hambre, quejándose ante su padre, el gran señor de cuernos. Sí, descansaría varios momentos y luego, descubriendo un círculo, volvería con rapidez a su amado pajonal. Y he aquí que el gran señor de los cuernos, Kej el venado, había llegado a su echadero. Cuando vio que su hembra no regresaba, principió a buscar su huella. Su historia, que debía estar escrita en el libro de la selva sobre las hojas del suelo, pronto la encontró. La leyó cerca del suampo llamado Balam Ya, así como la huella, la historia de Kush. Verdaderamente rápido iba Kej, pues al verlo pasar a través de los chiribiscales y los altos camalotes, parecía una llamarada que aplastaba, que aniquilaba los obstáculos con su cuerpo amarillo rojizo, y sus ojos grandes estaban inyectados en sangre, que con el brillo de ellos ya parecían dos brasas encendidas que atravesaban la espesura como luciérnagas. De vez en cuando se detenía frente a Chee el árbol y contra la corteza restregaba los cachos para quitarles lo último que en ellos quedaba de la funda de pelo. Kej iba rabioso y se aprestaba a la batalla. Pero Kush, el gran bandido, era muy astuto. Y Shokej llevaba delantera, así que decidió dar un rodeo. Describir un círculo para que su olor, su yo, no llegara más a las narices temblorosas de la hembra. Y precisamente ese rodeo, ese círculo descrito, fue el que perdió a la bellísima Ishokej. Cuando hubo descansado, ésta partió velozmente de regreso a su amado pajonal. Venía pues corriendo a gran velocidad, precisamente en la dirección que traía Kush. El viento jugueteaba con su colita blanquecina. Por lo tanto, lo que había delante no llegaba a sus narices. Así que fue como Kush la sintió sin que Ishokej se percatara del peligro. Kush se escurrió entre la hojarasca y se puso en el camino mismo que traía la hembra. Se situó sobre el lam, el tronco, que hallábase derribado, y allí agazapada esperó.
No tardó en oírse el ruido del cuerpo de Ixoquej que venía disparado entre la palazón. Pobre y bella Ixoquej que iba a la muerte segura. Su diminuto enemigo la esperaba con los bigotes temblándole de gula. Apareció Ixoquej con sus tiernos ojos dilatados por el calor. El ansia de la carrera venía a cortos saltos, a cortos brincos, salvando los obstáculos con sin igual maestría. Llegó al tronco donde esperaba Kush. Para Ixoquej, este viejo tronco derribado no era sino un miserable obstáculo en su carrera de fuego. Por lo tanto, sin vacilar, trató de salvarlo con un salto largo y bajo. Cuando pasaba su cuerpo, el medio de su ser, sobre el viejo lam derribado, lanzó un bufido de dolor y espanto. Se encabritó 100 y más veces, comenzó a debatirse, a patear en todas direcciones sin dejar de mugir de dolor. Corrió enloquecida por muchos espacios del monte, para muchos chiribiscales, estrellándose con este chee en este otro, así de árbol en árbol, estrellándose ciega de dolor y llenando la selva de quejidos espantosos. Pero su voz se iba debilitando. Sus patas fuéronse tornando temblorosas y ya casi no corría, ya casi no mugía, ya casi ni se estrellaba. Por fin se detuvo en un huatalito ralo. Comenzó a temblar todo su cuerpo y luego cayó desplomada, con un ruido pesado de martirio los oídos y las espaldas del suelo. Ixoquej, la linda hembra del gran señor de los cuernos, quedó tendida en el monte húmedo. Sus tiernos ojos de madre fueron perdiendo la dulzura, la esperanza, hasta quedar opacos como una telaraña. Ixoquej estaba muerta. Debajo de su esbelto cuerpo salió Kush. Apareció Kush, la comadreja. Tenía hocico y unas cubiertas de sangre y pelo. Kush había saltado desde el tronco, y había apresado con sus dientes y garras las ubres hermosas de Ixoquej. Allí comenzó a destrozar, a desmenuzar, a triturar con sus dientes fulidos, sintiendo el néctar de la sangre y de la leche fundidos. Kush, bandido, son las ubres de Ixoquej, la hembra del gran señor de los cuernos, son su manjar predilecto. Varios momentos se fueron huyendo, se fueron cayendo de la mano del tiempo. Gig, el sol, contempló de lejos la escena sangrienta a la hora del ocaso y se puso rojo. Entonces fue cuando Kej, el gran señor de los cuernos, encontró a Ixoquej, su tierna y dulce compañera. Kush, si allí hubieras estado en este momento, ese cuerpecillo tuyo, ágil y malvado, habría quedado como queda el cuerpo de Amayo, el gusano, cuando Tixli, el tapir, pasa sobre él, que mugía de pena, atronando los silencios de sus berridos, que parecían toque de estridente de caracol. Varios y largos momentos estuvo olfateando a su hembra y lamiendo tiernamente el horrible lugar donde antes habían estado esas mamas exuberantes, prodígidas y benditas, que son las que hacen que la selva, que el mundo permanezcan siempre habitado. Mientras Kush, la comadreja, dormía, su espalda su pesada siesta enrollada en medio de las hojas caídas del chichicaste, allá lejos, en el echadero del pajonal, morían de hambre y de abandono 2 lindos hijitos de Kej, de cuerpecillos rojizos moteados de blanco, iguales al color que tuvo la sangre de su madrecita cuando murió.